El tema que se expondrá a continuación es un tema que es trascendental para poder decir que se adelantó por parte del juez un debido proceso. Y sobre el particular hay algunos aspectos, algunas figuras que ya durante el desarrollo del curso hemos ido ya abordando, entonces por lo tanto sobre ellas no me detendré, pero sobre las que, digámoslo así, representan una novedad al respecto, sí me centraré en realizar un análisis más detallado. Se entiende entonces los presupuestos procesales como todo ese conjunto de requisitos que se exigen para que las determinadas etapas de un proceso puedan culminar y abrirse subsiguientemente. Recordemos que un proceso jurisdiccional es una serie de etapas concatenadas que tiene la intencionalidad, por regla general, de resolver un conflicto. Y que al estar concatenadas esas etapas, una no se puede abrir si la otra previamente, la anterior previamente no se ha cerrado. Y para que la etapa anterior se cierre, es indispensable entonces que se cumplan los requisitos que a continuación voy a señalar. Es muy importante también tener en consideración que el juez, como juez director del proceso, tiene la obligación de que éste se adelante o velar o procurar que éste se adelante bajo el cumplimiento de todos los parámetros y requisitos, es decir, y presupuestos que la ley para ello establece. Entonces, básicamente podemos decir que existen a nivel general unos requisitos para poder ejercer la acción, en ese caso se llamará requisitos de la acción. También hay unos presupuestos o requisitos de la demanda. Una vez entonces el demandante ejerce el derecho de acción radicando la demanda, ahí vienen otros presupuestos procesales que sean los presupuestos del procedimiento porque se adelantará un debido procedimiento. Y ya cuando se adelante todo el procedimiento, incluso ya cuando las partes hayan presentado alegatos de conclusión, ya el juez está llamado entonces a dictar sentencia y para eso también hay unos presupuestos que siguen los presupuestos de la sentencia de mérito de fondo. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que hay presupuestos de la acción, presupuestos de la demanda, presupuestos del procedimiento y presupuestos de la sentencia. Entonces, comencemos con el análisis de los primeros, es decir, de los presupuestos de la acción. Para poder ejercer el derecho de acción, lo primero que hay que tener en consideración es que quien ejerce el derecho de acción tiene que acudir sí o sí ante alguien que tenga jurisdicción. Si estamos hablando de un proceso jurisdiccional, judicial, entonces en ese orden de ideas decimos que tiene que acudir ante un juez de la República. Además de eso, quien ejerce el derecho de acción tendrá que acudir ante quien sea competente, es decir, ante el juez que tenga la competencia para el efecto. Entonces los dos principales o primeros más bien presupuestos de la acción será la jurisdicción y la competencia. Sobre ellos no voy a ahondar porque ya se ha abarcado capítulo respectivo tanto para la jurisdicción como para la competencia. Ahora, otro presupuesto que es importantísimo para la acción es la capacidad para ser parte, es decir, la posibilidad que se tiene para actuar en el proceso como demandante o como demandado. Esto quiere decir que por regla general, perdón, lo tienen las personas naturales o jurídicas. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente pueden figurar como parte demandante y como demandada en un proceso quien por regla general sea persona, bien sea natural o jurídica. O sea, que en un proceso solamente pueden figurar como demandantes quienes tengan la categoría o categorización de persona. Y solamente también se pueden figurar como demandados quienes ostenten la calidad de persona. Repito, persona bien sea natural o persona jurídica. Recordemos que la persona natural es el ser humano y recordemos que la persona jurídica es una ficción que hace el legislador para que al ente que se forma en virtud de la celebración del contrato societario se puedan asignársele unos derechos y unas obligaciones. Es muy importante tener esto en consideración porque no se puede demandar por regla general
a quien no ostente o no puede demandar quien no ostente la calidad de persona. Entonces, por ejemplo, uno no puede mandar mm, a un animal, un perro mordió a alguien, uno no puede mandar al perro, ¿no? Obviamente va a demandar a quien sea propietario del perro, obvio. Si a mí X persona me choca con su carro, yo no demando al carro, demando a esa persona que me causó el perjuicio o al propietario del carro. Entonces es muy importante entender eso y sobre todo en un aspecto que suele ser muy confundido por las personas y es que con las personas y es el tema de los establecimientos de comercio. Un establecimiento de comercio, digamos lo que es un conjunto de bienes dispuesto por su propietario para la efectiva generación de empresas, es decir, para la efectiva generación, distribución, producción, comercialización y venta de bienes o servicios. Entonces la gente, cuando desconoce este presupuesto procesal, eh, uno ve que si sufre un perjuicio en un establecimiento de comercio X, demanda al establecimiento de comercio, pero es que el establecimiento de comercio no es persona, simplemente es un conjunto de bienes que pertenece a alguien. A quien habrá que demandar en ese caso en particular es ese alguien que sería el propietario del establecimiento de comercio. Ahora, hay unas excepciones en el ordenamiento jurídico colombiano, es decir, figuras en las cuales um, o sea, ellas pueden figurar como demandantes o como demandadas, sin ser persona, sin ser persona. Estoy hablando, por ejemplo, de, vamos a más fácil, del nasciturus. Nasciturus, por ejemplo, no es persona, pero al ser sujeto de derechos puede figurar como demandante en un proceso. Si, por ejemplo, nosotros tenemos en consideración la Ley 1098 del año 2006, en el artículo 111, se establece que la mujer grávida, es decir, la mujer que está en estado de gestación, puede reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer. ¿Y reclamarlos a quién? A quien sea vaya a ser su padre biológico. Entonces, en este caso, mire que el nasciturus, aunque no es persona todavía, que no ha nacido, el nasciturus puede figurar como demandante en este caso dentro de un proceso de fijación de cuota alimentaria. Obviamente lo representará su futura madre, pero en este orden de ideas sí podemos decir que hay una excepción porque no es persona todavía y puede figurar como reclamante, obviamente a través de su madre o futura madre, reclamante de una cuota alimentaria. Bueno, también está como excepción, es decir, que si ser persona natural o jurídica pueda ser demandante o demandado en un proceso, es la figura de los patrimonios autónomos. ¿Qué es un patrimonio autónomo? Como todo patrimonio, es un conjunto de derechos y obligaciones que al ser autónomo no le pertenece a nadie hasta tanto se cumpla o falle alguna condición. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la fiducia mercantil, ejemplo. Eh, Coloco el caso de una fiducia mercantil. Cuando, por ejemplo, X persona pretende comprar un apartamento sobre planos, celebra con la constructora un contrato de promesa. ¿De promesa de qué? De compraventa. ¿De qué? De un bien inmueble que se está construyendo, pero todavía no se ha terminado. La principal obligación entonces de la constructora es que una vez se construye, primero construir el apartamento o la casa o el bien inmueble pues, que sea objeto del contrato. Esa es la primera obligación, construirlo. Y segundo, que una vez construido, transfiera el derecho real de dominio al promitente comprador. Y la principal obligación que tiene el comprador es pagar el precio que se comprometió a pagar dentro de los términos oportunos. Pero para garantizar que en efecto sí se construya o se pague por algo que se está construyendo o se va a construir, suelen las constructoras y los promitentes compradores o beneficiarios de área, como se le llaman, eh, celebran con una fiduciaria un contrato, digamos así, trilateral, que se llama encargo, un contrato de encargo fiduciario. Y eso es lo que llamamos la fiducia mercantil, por ejemplo, mediante el cual los dineros que vaya pagando
el promitente, comprador o beneficiario de área, no van a ser directamente entregados a la constructora, sino que esos dineros van a ser entregados es a una entidad fiduciaria. Y en ese preciso momento, esos dineros constituyen lo que llamamos un patrimonio autónomo, porque ya salieron del patrimonio del promitente comprador o beneficiario de área, ya no son de él. Tampoco son de la fiduciaria, porque la fiduciaria simplemente los está recibiendo a título de recaudo para que simplemente los proteja. Y tampoco son de la constructora porque la constructora, mientras no le vaya demostrando a la fiduciaria un avance en la obra, esos dineros no van a ser entregados a la constructora. Entonces, hasta tanto no se cumpla la condición de avance de obra, ese dinero es un patrimonio autónomo, no le pertenecen a nadie. Y si dentro del plazo establecido la constructora no demostró los avances de obra, esos dineros están llamados a ser devueltos al patrimonio del promitente comprador y ahí sí ya dejará de ser autónomo y se volverá un patrimonio propio del promitente comprador. Y si se cumple la condición de ir avanzando en la obra y así se demuestra, esos dineros están llamados a ser entregados por parte de la fiduciaria a la constructora y ahí dejará de ser un patrimonio autónomo para ser, digámoslo así, ya un patrimonio propio de la constructora. Entonces es muy importante tener esa claridad sobre esta figura. Otra clase, otra figura de patrimonio autónomo es la herencia yacente. Entonces supongamos que Pedro Pérez fallece y era propietario de 2 apartamentos. Y Pedro Pérez tiene un hijo que se llama Raúl. Mientras no se adelante un trámite sucesoral, esos bienes que eran propiedad del causante, es decir, de Pedro, no le pertenecen a nadie. ¿Están llamados a pertenecerle al heredero Raúl? Claro que sí, pero hasta tanto no se adelante la sucesión, bien sea ante notario o ante juez, eso es un patrimonio autónomo, no le pertenecen a nadie. ¿Cuándo dejará de ser autónomo? Pues obviamente dejará de ser autónomo cuando se adelante el respectivo proceso o trámite de sucesión en el cual esos bienes se le adjudiquen a su hijo Pedro. Pero entonces, por ejemplo, Pedro se da cuenta de lo siguiente, que, perdón, Raúl, que es el hijo, se da cuenta de lo siguiente, que Pedro le había prestado un dinero a Ana María. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer el que administre esa herencia yacente, el albacea? Perfectamente estará facultado para demandar en representación de la herencia yacente a Ana María, para que los dineros que le debía Ana María al causante Pedro ingresen al patrimonio autónomo que se llama herencia yacente. No para que ingresen al bolsillo, digámoslo así, del albacea, del administrador de la herencia, no. Esos dineros van a ingresar al patrimonio autónomo para, digámoslo así, acrecentar la masa sucesoral. En ese orden de ideas, entonces, mire que el que verdaderamente es parte en el proceso no es el administrador de la herencia, simplemente él es un mero representante. El que realmente es parte del proceso como demandante será la herencia yacente, es decir, el patrimonio autónomo. Y miren que no es ni una persona natural ni una persona jurídica. Y también otro caso es el de la sociedad conyugal que ya ha sido disuelta pero no se ha liquidado. Por ejemplo, Pedro y Ana durante el matrimonio eh, compraron 2 apartamentos que son objeto de gananciales. Y resulta que se divorcian. Con el acto de divorcio se disuelve la sociedad por ley automáticamente, se disuelve la sociedad conyugal. Pero hasta tanto esta no se liquide, es decir, no se haga un trámite, bien sea ante notario, ante juez, de repartición de bienes, esos bienes forman un patrimonio autónomo. Dejarán de ser autónomos cuando se le adjudique un bien a uno y un bien a otro,
Pero mientras tanto no se haga ese trámite, repito, notarial o procesal, de liquidación, de repartición de sociedad conyugal, en ese caso ese bien o esos bienes son un patrimonio autónomo. Entonces, si por ejemplo resulta que habían dineros de ese patrimonio que le fueron prestados a un tercero que se llama Oscar, perfectamente cualquiera de los cónyuges está legitimado para que representando al patrimonio autónomo, es decir, a la sociedad conyugal disuelta sin liquidar, demanden a Oscar para que esos dineros vayan a engrosar, a acrecentar el patrimonio autónomo que se llama sociedad conyugal disuelta no liquidada. Esas son excepciones entonces a la figura de la capacidad para ser parte, es decir, a que para ser parte se tiene que tener la condición de persona natural o jurídica. Entonces, hasta el momento llevamos tres presupuestos de la acción que son la jurisdicción, la competencia y la capacidad para ser parte. Otro presupuesto de la acción es la famosa figura de la capacidad para comparecer para el proceso. Eso quiere decir que para acudir a la jurisdicción, es decir, ante un juez, deberá ser las personas en pleno goce de su capacidad de ejercicio, es decir, quienes sean plenamente capaces. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no sea plenamente capaz, que no tenga la plena capacidad de ejercicio? En ese caso deberá comparecer, pero digámoslo así, eh, representadas por, disculpe la redundancia, sus correspondientes representantes. Entonces, por ejemplo, hablemos de un niño que se llama gerundio y ese niño gerundio no recibe alimentos por parte de su padre. Gerundio perfectamente puede figurar como demandante en un proceso de fijación de cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque puede figurar como parte, porque gerundio es una persona natural, por eso puede ser parte. Pero él no puede actuar directamente y por cuenta propia, es decir, por sí solo en el proceso. Él no tiene capacidad para comparecer por sí solo al proceso. Por lo tanto, la demanda tendrá que ser, digámoslo así, para demandar tendrá, perdón, que ser representado por su madre. Ahora, si no tiene madre, entonces será un curador que se le haya designado y si no tiene curador todavía, entonces sería el defensor de familia. ¿Por qué razón? Porque si bien es persona y tiene capacidad para ser parte, al no tener plena capacidad de ejercicio, él tendrá que estar acompañado en el proceso por su representante legal. Esa es la figura entonces de la capacidad para comparecer al proceso. Otro presupuesto procesal es la postulación para pedir, es decir, la debida representación judicial que se lleva a cabo durante el proceso. ¿A través de quién? De un apoderado profesional en derecho, por regla general, que actúa en nombre de su poder dante. De la regla general en Colombia es que para poder demandar, por ejemplo, en un proceso, para poder demandar, quien demanda tendrá que estar acompañado de un abogado. Abogado. El decreto ley 196 del año 1971 establece unas excepciones al respecto. Por ejemplo, cuando habla de los procesos de mínima cuantía, en los cuales sí se puede actuar directamente sin necesidad de otorgar poder a un abogado. O también otorgando un poder a un, por ejemplo, practicante adscrito a un consultorio jurídico. O un egresado no titulado de una facultad de derecho, en algunos casos especiales. Pero ya se serían excepciones, porque la regla general, insisto, es que para poder demandar tiene que estarse acompañado por parte de un profesional en el derecho, debidamente titulado, es decir, un abogado titulado. Bueno, y otro requisito, el último de los requisitos para poder ejercer la acción, es decir, presupuestos de la acción, es la no caducidad de la misma, es decir, no caducidad de la acción. Lo voy a leer al principio y ya después lo explico en qué consiste. La posibilidad de adelantar un proceso a través de una determinada acción legalmente puede tener límites en el tiempo. Es decir, que en algunos casos la ley, no siempre, pero en algunos casos la ley establece que para poder ejercer una determinada acción, es decir, adelantar un determinado proceso, se tenga que hacer dentro de un término establecido. Pero hay algo muy importante, es que la caducidad, a diferencia de la prescripción,
es un fenómeno netamente procesal, de tal suerte que si la acción ha caducado, es decir, se ha dejado pasar el tiempo que la ley otorgada de plazo para reclamar un derecho a través de un determinado proceso, eso no significa que la persona hubiere perdido su derecho sustancial. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que si alguien deja caducar la acción, para hacer valer, no es que no pueda hacer valer el derecho, no, porque el derecho sustancial puede que todavía lo tenga. Lo que pasa es que para hacerlo valer va a tener que intentar una acción diferente, es decir, adelantar un proceso distinto. Coloco ejemplos al respecto, miren. La ley 54 del año 1990, que fue la que reglamentó la unión marital de hecho en Colombia y estableció que entre los compañeros permanentes se forma una sociedad patrimonial, dice que si después de la separación los compañeros permanentes no demandan la liquidación, es decir, no ejercen la acción de liquidación de sociedad patrimonial dentro del año siguiente, esa acción caduca. Es decir, si Pedro y Ana se separan el 4 de abril de 2019 y llegado el Cuba y durante la unión marital de hecho se habían comprado dos apartamentos que estaban a nombre de Pedro, pero que son objeto de ganancial, es decir, están llamados a repartirse por partes iguales entre Pedro y Ana, que eran los compañeros permanentes, porque eso se llama sociedad patrimonial. Entonces, si Pedro y Ana se separan el 4 de abril, y Ana, que es la interesada en adelantar el proceso de liquidación de sociedad patrimonial, no adelanta ese proceso, no ejerce esa acción dentro del año siguiente, no quiere decir que Ana perdió el derecho sobre los bienes, porque es que aquí no estamos hablando de prescripción, la prescripción es perder el derecho sustancial. Aquí lo que pasa es que a Ana le caducó la acción para reclamar la mitad de esos bienes a través del proceso de liquidación de sociedad patrimonial. Entonces, ¿qué le tocará hacer a Ana? Que todavía Ana tiene el derecho a la mitad de los bienes. Buscar otra acción, es decir, otro tipo de proceso similar mediante el cual pueda reclamar la adjudicación de la mitad de esos bienes. Le va a tocar buscarse otra acción que esté en el ordenamiento jurídico que sea similar, aplicable a ese caso. Y por ejemplo, la que hay similar, y suele pasar mucho esto que les estoy explicando, es por ejemplo entonces intentar la liquidación de una sociedad, pero ya no una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, sino la liquidación de una sociedad comercial de hecho. Obviamente el trámite es muy diferente en un proceso que en otro. Por ejemplo, en el proceso de liquidación de sociedad patrimonial hay unas ventajas muy grandes para el demandante, porque el demandante puede pedir el embargo de los bienes inmuebles que están en cabeza de la contraparte, que son objeto de gananciales. Mientras que, por ejemplo, en el proceso de, de, de liquidación de una sociedad comercial, de hecho, no puede pedir eso. Entonces, si ella fue, digamos, diligentemente responsable y dentro del año siguiente a la separación radicó la demanda, es decir, ejerció la acción de liquidación de sociedad patrimonial, ella puede solicitar perfectamente el embargo de bienes inmuebles que están en cabeza del otro y que son objetos gananciales. ¿Para qué? Para que no pueda salir de ellos y verdaderamente sí se pueda adjudicar la mitad de los mismos a ella. Pero si ella, digámoslo así, por desconocimiento de la norma, o relajada, o ustedes dicen pues, o irresponsablemente, no demandó, no ejerció la acción de liquidación de sociedad patrimonial dentro de ese año siguiente a la separación, esa acción le caduca. Pero entonces, como no ha perdido el derecho sustancial, ella no le ha prescrito el derecho sustancial, ella todavía tiene el derecho a la mitad de los bienes, puede adelantar entonces una acción parecida. ¿Cuál? La que les dije. Liquidación de sociedad comercial de hecho. Pero ahí no puede solicitar el embargo, entonces queda bajo la suerte de que su ex compañero permanente no vaya a salir de esos bienes. Entonces, es muy importante que tengan esto en consideración y aprendan a diferenciar lo que es la caducidad de la acción de la prescripción. Cuando decimos que prescribió algo, es que prescribió un derecho sustancial prescribió, se convierte en una obligación natural y de ninguna manera se puede demandar, se puede reclamar a través de una acción judicial.
En cambio, cuando estamos hablando de una caducidad, cuando estamos hablando de la caducidad de una acción, estamos diciendo que no necesariamente el derecho se pierde, usted todavía puede tener el derecho y lo puede reclamar, pero ya no lo puede reclamar a través de la particular acción que está diseñada por la ley para el efecto, sino que le va a tocar buscar una acción diferente. Por ejemplo, aquí está otro caso, la acción posesoria por despojo. Entonces, un poseedor es despojado. Él puede perfectamente ejercer la acción posesoria por despojo para que pueda volver al bien, pero lo tiene que hacer dentro del año siguiente al despojo. Si no, digámoslo así, si él, pero supongamos que esa persona ya lleva 10 años o 15 años en posesión. Si él no demanda la acción posesoria por despojo dentro del año siguiente, ya no la puede ejercer. Pero eso no es óbice, no es un obstáculo para que él entonces adelante el proceso de pertenencia a efectos de que se le constituya dueño. Entonces mire que necesariamente el hecho de que caduque una acción a usted no le va a hacer perder un derecho sustancial. Lo que le va a impedir es reclamar ese derecho sustancial por una determinada vía procesal. Le va a tocar buscarse una vía procesal similar. Entonces hasta aquí serían los presupuestos procesales de lo que llamamos la acción. Entonces cuando, por ejemplo, en materia civil, comercial, agrario, familia, contencioso administrativo, se ejerce el derecho de acción, ya tenemos que recordar que se ejerce a través de la radicación de una demanda. Entonces vamos a ver a continuación cuáles son los presupuestos o requisitos de la demanda. Un tema que sobre él no me voy a detener porque de esto ya hemos hablado en otros capítulos anteriores. Recuerden que la demanda con que se promueva cualquier proceso tendrá que reunir unos requisitos generales que están reglamentados en el artículo 82 del Código General del Proceso. Que para ciertas demandas, como por ejemplo las que versen sobre bienes muebles o inmuebles, se tiene que cumplir unos requisitos adicionales. Ahí me equivoqué en el artículo, es el artículo 83 del Código General del Proceso. Y que además tiene que cumplir con unos, tiene que aportarse unos anexos. Y eso sí lo reglamenta el artículo 84 del Código Penal del Proceso. Pero insisto, no voy a detenerme en el análisis detallado de esto porque esto fue objeto de un capítulo que ya se abarcó y fue el de la demanda. Entonces, ejerciendo el derecho de acción a través de la radicación de una demanda, está llamado el juez a adelantar el procedimiento legalmente establecido para la acción que se está adelantando, es decir, para el tipo de proceso que se está pretendiendo llevar a cabo. Entonces, vamos a hablar a continuación de cuáles son los presupuestos procesales del procedimiento. Y lo primero es que una vez el juez admita la demanda, lo primero que tiene que hacer es notificar debidamente. ¿A quién? A la contraparte en el que se figuren como demandados, pero también algo muy importante, a quien no figurando como demandado también deba notificársele porque la ley así lo exija. O sea que una debida notificación de la demanda se hace no solamente frente al demandado, que es la contraparte, o varios demandados y forman un litis consorcio, sino que también, por ejemplo, cuando se trata de procesos de familia, donde, digámoslo así, hay hijos menores de edad, en ese orden de ideas es obligatorio citar al Ministerio Público para que intervenga en el proceso si lo quiere hacer a efectos de velar porque se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, una debida notificación, repito, no solamente notificar el autoemisorio de la demanda al demandado o demandados si son varios, sino también citar a las personas que por ley deban citarse al proceso. Si el juez hace eso, realmente estamos diciendo que está adelantando por el momento un debido procedimiento. También, al admitir la demanda, se le impone un deber al juez y es integrar el litisconsorcio necesario. Decimos que litisconsorcio necesario opera cuando, por ejemplo, la relación jurídica de una parte procesal, de varias personas que formen una parte procesal, es tan estrecha que la sentencia, al proferirse eh, por A o por B o por C, de cualquier modo, va a tenerse que, digámoslo así, referir frente a varias personas. Ahí hablamos de la figura del litisconsorcio. Entonces, por ejemplo, miren, Pedro es poseedor de un bien
y lleva 15 años en posesión y quiere demandar la pertenencia. Eh, y resulta que los propietarios de ese bien no solamente es uno, sino que son Hugo, Paco y Luis. En ese caso, es necesario que figuren como demandados tanto Hugo como Paco como Luis. ¿Por qué? Porque es tan estrecha esa relación que tienen ellos tres que la sentencia, una vez se pronuncie, va a repercutir sobre los tres. Porque donde la sentencia constituya dueño al demandante Pedro, tanto Hugo como Paco como Luis van a perder el derecho real de dominio sobre el mismo por el fenómeno de la prescripción extintiva. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante tener eso en consideración, que si para el caso tratante es necesario integrar un litisconsorcio, es decir, que figuren como demandantes o como demandados varias personas porque la sentencia sí o sí los va a afectar o beneficiar, entonces en ese orden de ideas es una obligación del juez cuando admite la demanda ordenar a su secretario que tome las medidas conducentes y pertinentes para que se cite a esas otras personas que forman un litisconsorcio necesario. Entonces es muy importante eso. Si eso lo hace el juez, para cada caso en particular, porque no en todos los casos hay que hablar de litisconsorcio necesario, entonces podemos decir efectivamente que el juez está adelantando por el momento un debido procedimiento. Además de eso, recordemos que hay un principio que se llama la economía procesal, del cual se deriva un subprincipio que es la eventualidad de la afirmación, que nos dice que las etapas procesales y las actuaciones procesales se tienen que adelantar dentro de unos términos, dentro de unos plazos que la ley previamente señala. Entonces, por lo tanto, el cumplimiento de los términos procesales se establece como un presupuesto procesal del procedimiento, es decir, el juez tiene que velar porque todas las actuaciones procesales se tienen que adelantar o se adelanten dentro de los debidos términos que la ley establece. Si el juez hace esto y verdaderamente se está dando esto dentro de un proceso, podemos decir que se está adelantando un debido procedimiento. Y además de esto, por último, al proceso se le tiene que dar el trámite adecuado, el que la ley previamente señala. Es decir, el cabal seguimiento del procedimiento que para cada caso en particular señale la ley. Entonces, por ejemplo, eh, Pedrito, representado por su mamá, demanda la fijación de una cuota alimentaria. El artículo 390 del Código Penal del Proceso dice que los procesos de fijación de cuota alimentaria se tienen que adelantar bajo el procedimiento verbal sumario. Eso quiere decir que el juez tiene que adelantar el proceso bajo ese tipo de procedimiento. No le puede aplicar un proceso, por ejemplo, ejecutivo, no, pues, o el trámite de un proceso ejecutivo. Tampoco le podrá dar el trámite de un proceso liquidatorio o de un proceso, eh, digámoslo así, verbal de mayor cuantía, como si fuera de doble instancia, primera instancia. No, el juez tiene la obligación de darle el trámite que legalmente la ley establece a los respectivos procesos que contra él perdón, que frente a él se está solicitándose adelante. Entonces, si el juez hace una debida notificación, una debida citación a quien haya que citar, una debida integración del litisconsorcio necesario, si las actuaciones y etapas procesales se hacen dentro de los términos que la ley establece y todo el proceso se adelantó conforme al procedimiento que para cada caso en particular establezca la ley, podemos decir que se han cumplido los presupuestos procesales del procedimiento. Y entonces ya cuando se cumplan todas las etapas procesales, incluso ya cuando, digámoslo así, el, el, eh, las partes han presentado ya sus alegatos de conclusión, pues el juez, lo único que le queda al juez es entrar a dictar una sentencia de mérito de fondo, es decir, una sentencia en la cual se pronuncie tanto sobre las pretensiones que le presentó el demandante como frente a las excepciones que le propuso el, el demandado y también pronunciarse sobre excepciones de mérito o de fondo que sean impropias, es decir, que de oficio sobre ellas se tenga que pronunciar. Entonces vamos a ver a continuación ese último tema que sería los presupuestos procesales, pero ya, o materiales, perdón, de una sentencia de mérito o de fondo. Y lo primero es que haya habido una debida individualización de la pretensión, es decir, que si se acumularon varias pretensiones en la demanda, eh, lo primero es que se hayan individualizado, es decir, numerado una por una.
Y segundo, que haya habido una debida acumulación de pretensiones, es decir, que el juez sea competente para todas ellas, que puedan adelantarse bajo el mismo procedimiento. Y algo muy importante, que si son excluyentes una de la otra, una se haya propuesto entonces como principal y las otras como subsidiaria. Yo sobre estos dos aspectos primeros, yo no me voy a detener porque ese tema ya lo vimos cuando abarcamos el capítulo de la pretensión procesal. También el juez, antes de dictar sentencia, tiene que verificar que en el proceso se haya adelantado el trámite adecuado, es decir, el que la ley reglamenta para cada caso en particular, como lo mencioné ahorita, lo último que hablé de los presupuestos del procedimiento. También que la acción no haya caducado, es decir, que se haya demandado dentro del término oportuno, que tema que ya expliqué al principio pues, de este tutorial. Pero entonces vamos a hablar de unos nuevos, que sería entonces la ausencia del litis finiti, es decir, que para poder dictar sentencia de fondo se requiere que el litigio tratante no haya sido ya resuelto por algún medio que haga tránsito a cosa juzgada. Entonces, si el juez, por ejemplo, se da cuenta al momento de dictar sentencia que sobre ese conflicto, sobre ese litigio, ya había habido una sentencia anterior, el juez se tiene que abstener de dictar sentencia. O que si las partes ya habían recorrido a la transacción, entonces la transacción, recuerden que como mecanismo autocompositivo de solución de conflictos hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, en ese caso, el juez dirá que se abstiene de dictar sentencia. ¿Por qué? Porque ya hay cosa juzgada por transacción o por conciliación, o por ejemplo, si el demandante desiste del proceso, el juez no puede dictar sentencia, porque al desistir del proceso está renunciando a las pretensiones. El juez tiene que terminar el proceso por desistimiento, pero no dictar una sentencia. O sea, si lo termina por desistimiento, lo termina a través de un auto que lo acepta, pero no puede dictar una sentencia en contra de otra persona o absolviendo a otra persona porque el demandante renunció a las pretensiones. Entonces sería el presupuesto de ausencia de litis finiti, es decir, de cosa juzgada. También está la figura de la ausencia de prejudicialidad. Eso significa que simultáneamente a un proceso se está adelantando otro que tramita una pretensión de cuya estimación o no depende su viabilidad. Cuando esto ocurre, debe esperarse entonces que se termine aquel proceso que tramita aquella pretensión de la cual se está generando una dependencia. Entonces, aquí está el ejemplo muy claro. Un proceso de sucesión que se está adelantando por los hijos legítimos del causante. Fallece Pedro, dejó 3 hijos, Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis, que son los hijos legítimos y ellos están adelantando el proceso de sucesión. Pero resulta que aparece un hijo extramatrimonial de Pedro, del causante, que se llama Joaquín. Pero Joaquín nunca fue reconocido por Pedro. Entonces Joaquín está adelantando un proceso judicial de filiación para que se le declare hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que frente al proceso de sucesión que están adelantando los hijos reconocidos, los hijos legítimos de Pedro, es decir, Hugo, Paco y Luis, frente a ese proceso de sucesión existe la figura de la prejudicialidad, es decir, que primero hay que esperar, antes de que el juez dicte sentencia que adjudique los bienes que dejó Pedro a Hugo, Paco y Luis, hay que esperar la sentencia del proceso de filiación que está adelantando Joaquín. ¿Por qué es importante? Es que, ¿por qué depende la sucesión, el proceso de sucesión? ¿Por qué depende del proceso de filiación? Por una razón muy sencilla. Porque si en el proceso de filiación a Joaquín lo declaran como hijo del causante Pedro, entonces el juez que está llevando la sucesión va a tener que adjudicar bienes a 4 hijos, no a 3. A cada uno se le adjudicará el 25%. Pero si el proceso de filiación no estima las pretensiones de Joaquín el demandante y no lo declaran hijo, entonces ahí sí el juez que está adelantando la sucesión perfectamente va a adjudicar solamente por terceras partes a Hugo, Paco y Luis 33.33% a cada uno. De ahí donde hablamos que frente a la sucesión hay una prejudicialidad. Repito entonces, prejudicialidad es cuando se está adelantando un proceso cuya sentencia es determinante frente a otro proceso. Entonces, en este caso, la sentencia del proceso de filiación es determinante para el proceso
de sucesión. Si eso pasa, entonces el juez que está adelantando la sucesión tiene que decir, todavía no dicto sentencia. No puedo emitir todavía sentencia de mérito de fondo donde adjudique los bienes a Hugo, Paco y Luis. Ay, ¿por qué? Porque hay una prejudicialidad, es decir, hay un proceso de filiación que previamente se tiene que resolver, se llama prejudicialidad, prejuzgar, o sea, primero se tiene que juzgar allí para poder yo venir a dictar sentencia aquí en la sucesión. Básicamente, entonces, eso sería ausencia de prejudicialidad. Otro presupuesto es la ausencia de pleito pendiente. Significa que simultáneamente a un proceso se está adelantando otro que tramita una pretensión igual entre las mismas partes y por los mismos hechos. Recuerden el principio del non bis in idem, según el cual entonces a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Entonces, si esto suele suceder mucho, y lo explico así, por desconocimiento de la norma en ciertos, lastimosamente en ciertos abogados o personas que actúan a través sin abogado. Me explico. Pongo un ejemplo. Resulta que Ana demanda en un proceso qué sé yo, de responsabilidad civil extracontractual, solicitando la indemnización de unos perjuicios. Ana demanda a Juan. Y ese proceso por reparto fue asignado a X juez civil del circuito. Pero resulta que el trámite allí está muy demorado, es un juzgado que está muy congestionado y se ha demorado mucho en admitir demanda, en fin. ¿Y qué hace Ana? Desesperada, impaciente, radica una demanda nuevamente a ver si de pronto por el sistema aleatorio de reparto se le asigna a otro juez que sea mucho más ágil o otro despacho que no tenga tanta congestión. Y en efecto lo hace. ¿Qué va a pasar entonces frente a ese segundo proceso? Que hay un pleito pendiente. Es decir, ya se está adelantando entre las mismas partes, por los mismos hechos, con las mismas pretensiones, un proceso por otro juzgado. Entonces, el juez del segundo proceso, del último que se inició, no puede dictar sentencia, porque sería algo supremamente nefasto que, por ejemplo, entonces él dicte sentencia absolviendo y el del otro juez, en el otro proceso, el otro juez dicta una sentencia condenatoria. Entonces, ¿cuál aplicamos? Entonces, frente a ese segundo proceso, podemos decir que hay un pleito pendiente entre las partes y por lo tanto el juez se tiene que abstener de dictar sentencia y decirle entonces a la respectiva demandante, siga usted con el proceso que inició desde un principio, que ese es legalmente válido, digámoslo así. Otro presupuesto para que el juez pueda entrar a dictar sentencia de mérito de fondo es la ausencia de pacto arbitral que hubiera sido alegado oportunamente como excepción previa. Entonces recordemos que un pacto arbitral puede venir de un compromiso o cláusula compromisoria según el cual o en virtud del cual las partes en conflicto o futuro conflicto decidieron que ante un conflicto que llegaran a tener o ya tengan, no van a acudir a un juez, sino que van a acudir a un árbitro. Si eso pasó, pero el demandante o X parte contractual desconoció ese pacto arbitral y al existir el conflicto va y demanda, pero demanda ante un juez, no ante un árbitro, la contraparte dentro del término de traslado de la demanda perfectamente puede alegar la excepción previa de pacto arbitral, un tema que ya habíamos visto en la defensa del demandado. Cuando eso pasa, el juez no puede entrar a dictar sentencia. Si el juez cuando adelantó todo el proceso, por ejemplo, va a dictar sentencia y verifica y se da cuenta que fue propuesta como excepción previa y no se había resuelto la del pacto arbitral, el juez se tiene que pronunciar sobre ella y declarar que no es competente y exigirle al demandante que vaya y acuda a un árbitro porque no puede entrar a dictar sentencia. Entonces, básicamente eso serían entonces, bueno, aquí hay otros presupuestos más para sentencia de fondo, pero eso sería la explicación a la ausencia de pacto arbitral. Otro presupuesto para que el juez pueda entrar a dictar sentencia de mérito de fondo es el interés sustancial para obrar. Es decir, es la causa o motivo que el demandante tiene para obrar en el proceso, de tal manera que una sentencia estimatoria realmente favorecerá su patrimonio económico, su moral, su nombre, en fin. Por regla general, el interés para obrar debe ser actual, pues si no, no se justifica el accionar jurisdiccional. De tal manera que una simple expectativa
digámoslo así, o un derecho o perjuicio eventual, no son suficientes para impulsar el proferimiento de una sentencia. Como por ejemplo, ¿qué caso? Por ejemplo, cuando un acreedor demanda ejecutivamente sin que se haya hecho exigible la obligación. Entonces, por ejemplo, vea, Pedro le prestó un dinero a Juan y Juan, para garantizar el pago y pues para dar constancia de ello, firmó un pagaré en el cual se comprometió a pagar ese dinero el 5 de abril de 2020. Si, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que por más que sea acreedor Pedro, no puede mandar a Juan hasta tanto llegue el 5 de abril. ¿Cuándo adquiere un interés actual para obrar? Cuando se haga exigible el pago de la obligación y ésta no se pague. Básicamente eso es lo que se refiere a interés sustancial actual para obrar. Ahora hay una excepción, bueno, o varias excepciones, pero una de ellas puede ser entonces la acción preventiva o de prohibición por competencia desleal. Quien, por ejemplo, un comerciante que, por ejemplo, vea que su competidor está actuando deslealmente en su contra, podrá solicitarle a un juez el adelantamiento de una acción que se llama la acción preventiva o de prohibición. ¿Para qué? Para que le impida, digámoslo así, a ese competidor desleal eh, realizar ciertas actividades que eventualmente puedan llegar a perjudicar al demandante. Así el demandante por el momento no haya sufrido ningún perjuicio. Entonces, por ejemplo, Pedro que comercializa bajo una marca X un producto, se da cuenta que un competidor desleal en el mercado que está suplantando esa marca y que va a sacar próximamente el mismo producto que él está comercializando. Esa persona puede solicitarle a un juez, aunque no hayan sacado todavía el producto al mercado, aunque todavía no se le haya generado ningún perjuicio, esa persona está posibilitada para demandar eh, a través de la acción preventiva o prohibición para que el juez le prohíba a esa otra parte realizar una conducta. Entonces, básicamente sería una excepción. Pero la regla general es que para poder actuar dentro de un proceso tiene que tener un interés actual para ello. Bueno, y por último está el presupuesto procesal de la legitimación en la causa. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie puede ser parte de un proceso judicial sin ser parte de la relación sustancial respecto de la cual se ha originado el conflicto que se pretende sea solucionado con el proceso o lo que la ley establezca. Es decir, que nadie puede demandar o ser demandado sino por un litigio del cual afirme o se le afirme ser titular sustantivo de él. Voy a colocar varios ejemplos. El primero es que solo están legitimados, por ejemplo, para adelantar un proceso de sucesión. ¿Quiénes? Un vecino podrá adelantar un proceso de sucesión. No. Un amigo podrá adelantar el proceso de sucesión de un causante. No. Solamente están legitimados quienes sean titulares de esa relación, de ese derecho, derecho real de herencia. ¿Quiénes son los titulares del derecho real de herencia? El causante, que es el que fallece por un lado, son titulares de esa relación sustancial, el causante. ¿Y quién más? ¿Quiénes más son los otros titulares de esa relación sustancial del derecho real, del derecho de herencia? Los herederos. O sea que los únicos que pueden adelantar un proceso de sucesión de alguien que fallece son quienes demuestren que tienen la calidad de herederos o legatarios. Es decir, quienes figuren como hijos o como padres en caso tal de que no hayan hijos o como hermanos en caso tal de que no hayan padres ni hijos o como, qué sé yo, o como cónyuge si va a reclamar porción conyugal o como sobrinos en caso tal de que no haya padres e hijos ni hermanos. O legatarios, es decir, quien haya sido beneficiado en un testamento. De resto, no hay lugar a que alguna otra persona adelante un proceso de sucesión en ese orden de ideas. Aunque ya se está estableciendo pues el tema de los acreedores también como legitimados para adelantarlo, pero no para que se le adjudiquen bienes, sino para que se le paguen sus acreencias. Pero en ese caso técnicamente no estarían demandando la sucesión, sino que estarían demandando al patrimonio autónomo que se llama herencia yacente. Te repito, muchachos, la legitimación de la causa nos exige que quien figure como demandante o como demandado
sea parte de aquella relación sustancial de la cual se generó el conflicto. Entonces, o lo que la ley establezca para cada caso en particular. Repito, entonces, un caso muy típico es el de la sucesión. Si fallece Pedro, los únicos legitimados en la causa son los que hagan parte de esa relación sustancial que se llama derecho de herencia. Y las únicas partes que hacen, las únicas personas que son parte de la relación sustancial del derecho de la herencia son el causante y sus herederos o legatarios. Ahora, coloquemos otro ejemplo pues para que me entiendan perfectamente. Supongamos que Pedro es propietario de un inmueble, él es el dueño de un inmueble y acude a una agencia de arrendamientos que se llama Mi Casita S.A. para que ésta lo arriende. Y en efecto, esta, actuando en calidad de arrendadora, se lo arrienda a Juan. Entonces aquí hay varios sujetos. Uno es el propietario, que es Pedro. Otro es el arrendador, que es Mi Casita S.A. Y otro es el arrendatario, que es Juan. ¿Cuál es la principal obligación de Juan como arrendatario? Pues pagar el canon de arrendamiento. ¿Qué pasa si Juan no paga el canon de arrendamiento? Él se le puede demandar en un proceso de ¿qué? De restitución de inmueble arrendado. Ahora, ¿quién es el único legitimado en la causa para demandar la restitución del inmueble arrendado? Quien sea parte de esa relación sustancial de la cual estamos hablando. ¿De cuál relación sustancial estamos hablando en este caso? De la relación sustancial que se derivó del contrato de arrendamiento. Entonces, en ese caso, si Juan no paga el canon de arrendamiento, el único que puede demandar la restitución del inmueble será Mi Casita S.A. Toda vez que al versar el conflicto sobre el derecho de la mera tenencia del bien, los únicos legitimados en la causa, es decir, los únicos que hacen parte del conflicto en este tipo de procesos son quienes, los que son parte del contrato de arrendamiento, es decir, el arrendador versus arrendatario. Pedro no puede hacer nada. Pedro no puede hacer nada. Pedro no puede demandar la restitución de inmueble arrendado porque Pedro no es arrendador. La restitución del inmueble arrendado se hace a favor del arrendador. Y el arrendador es Mi Casita S.A. porque en Colombia está permitido el arrendamiento de cosa ajena. Pedro no puede hacer nada. Pedro simplemente es propietario. Pedro no hace parte de la relación que está en conflicto. ¿Cuál es la relación que está en conflicto? La del contrato de arrendamiento. ¿Quiénes son las partes que están en conflicto? El arrendador y el arrendatario. Esos son los únicos que pueden figurar como demandante o como demandado en el proceso de restitución de inmueble arrendado. Pedro no. Pedro simplemente es un propietario. Ahora, si resulta que Juan se convirtió en un poseedor y eh, se le demanda en un proceso reivindicatorio para recuperar la posesión del bien. Ahí, los únicos que pueden ser parte en el proceso reivindicatorio son Juan, pero en calidad de ¿qué? De poseedor, no de arrendatario, de poseedor. Y ahí sí puede ser parte demandante, o el único que puede ser parte demandante, ahí sí es Pedro, que es el propietario del bien. Porque el conflicto que se está derivando de la posesión de un bien, porque alguien entró en posesión de un bien, ese conflicto tiene como partes ¿a quién? Al poseedor, por un lado, y por otro lado, al propietario. Entonces, Mi Casita S.A. no puede solicitar la reivindicación del bien, porque el conflicto que se está generando aquí es sobre la posesión, no sobre la mera tenencia. Mi casita no es propietaria del bien. El propietario es Pedro, el único que puede solicitar la reivindicación para que se le devuelva la posesión. Ya no estamos hablando de la mera tenencia, sino la posesión. Es Pedro. Entonces, si Juan se convierte en poseedor, repito, el único que puede mandar la reivindicación del inmueble es Pedro. Toda vez que al versar el conflicto sobre el derecho de la posesión, sobre la posesión del bien,
Los legitimados en la causa para figurar como partes en este tipo de procesos son quien figure como poseedor y quien figure como propietario del derecho real de dominio. Básicamente entonces este es el análisis de los presupuestos procesales.